con la MPC. Y a lo que he llegado es a este esquema, que primero yo quería hacer como un esquema de estéreo, con dos bajos y cosas así. Pero luego cuando lo terminé de señalar lo que quería señalar, me he dado cuenta que es más bien como si fueran los ojos nerviosos, irritados, donde, bueno, quisiera comentar hasta donde yo llegué, a ver si llegamos a alguna cosa. En la izquierda hay un círculo, todo está montado con un juego de círculos concéntricos, muy sencillos, donde estaría primero la zona general de lo real, la realidad sin límite, y luego un contraste con, en el caso de la izquierda, con un área o una zona más acotada en principio, que podríamos llamar para entendernos, que eso ya sería todo discutible, pero podríamos entendernos como los límites de la música. Algunos de los límites de la música, por lo menos los más reconocibles, como sabemos, el silencio y el ruido. En los dos casos tenemos mucho juego, es un juego infinito para ver lo que podría sonar ahí. En el caso del silencio, cómo ha sido un recurso para los movimientos sociales. Un ejemplo que, por ejemplo, Marc o otros conocen bien es el caso del movimiento zapatista, a partir de 2012. Y similar con el ruido, ¿no? La cantidad de ejemplos que tenemos por ahí de subculturas musicales o movimientos sociales es importante, lo cual quiere decir que se merece un sitio aquí. Hay un texto ya antiguo, no sé si muy conocido, porque es de la época de los años 70, que se titulaba Ruidos, el autor es Jacques Attali, un libro que a mí me ha ayudado muchas veces. Y Attali, en un momento dado, en un apartado de su libro, hablaba del ruido de fondo. Hablando del ruido de fondo, que es una expresión sencilla, yo simplemente quise traer aquí, podría ser una especie de mix, muy libre, que cada uno puede hacer como quiera. Hay una cita, un pasaje en el regreso de la página del libro Ruidos, donde él hablaba del ruido de fondo, relacionando el ruido de fondo con una especie de deslimitación de la música en el sentido de la música de consumo, que sería un fenómeno nuevo en los años 70, pero ahora que estamos más avanzados, pues creo que ya es algo obvio. Es decir, que lo que tendríamos en una realidad sin límite sería una concepción de la música también sin límite, que forma una especie de ruido muy presente orientado a la estimulación del consumo, las servicios que razonamos. De hecho, creo que Attali, por eso he traído su cita, porque lo expresamos al final de su párrafo, dice: esta socialización mediante la identidad del consumo, esta producción en serie de los consumidores, este rechazo de lo que era ayer verdad de existencia, sobrepasan en muy amplia medida a la música. Es decir, se plantearía en ese círculo central una serie de efectos que desbordan ese campo y que tienen que ver con el campo de una realidad deslimitada. Ya no hay, como comentamos antes, interior, exterior o apartado fronterizo, sino que entramos en un ambiente difuso, también en el caso de lo sonoro. Bien, el siguiente paso, habría un corte hacia abajo, en diagonal, desde los límites de la música, el problema de la escucha, claro que sí, porque si hablamos de música, de ruido, de sonido, y no sabemos lo que es escuchar, entonces el problema es mucho más agudo, más grave. Y el problema, mucho que temo, yo creo que no estoy descubriendo nada, que ese problema ya está cambiando. Bueno, el de que cada vez es más difícil saber qué es escuchar. Tengo tiempo para explicarlo ni lo podría explicar con más tiempo, pero sí que quería subrayarlo porque me parece importante el tema de la escucha, porque ahí hay una conexión con otros dos pasajes que tenéis en el reverso. Uno viene tomado del último escrito, prácticamente que se sepa, de Paolo Pasolini. Per exemple, que a l'estat espanyol hi hagi més suïcidis que morts per accident de cotxe.
o que cada dia 10 es sol·liciten, o que la repressió és fonamental. La pregunta és, hi ha alguna cosa comuna per tots sobre aquest nostre? La denominador comú. Jo crec que no vaig dir que el denominador comú és moralisme, però no ho crec. Moralisme, però no ho crec. I certament la crisi sabem que és el fons, l'horitzó d'això, però si anem més enllà, hauríem de, si podem anar a paral·lel, potser hauríem d'admetre que l'estil de la vida mateix ha canviat. I això és el que jo anomeno el desplaçament del que seria l'explotació, el marc de l'explotació capitalista, que el que seria la mobilització global. És a dir, l'explotació capitalista sabem que era un segrest durant un temps d'auditoris. La mobilització global de la sistema d'afectats és un segrest que omple tota la vida perquè ja no separa temps de treball i temps d'oci. Per tant, podríem dir que avui no és que treballem, és que estem permanentment mobilitzats. Ens mobilitzem evidentment quan treballem, però també quan no treballem. Ens mobilitzem quan mirem la televisió, quan volem ser nosaltres mateixos, quan intentem lluitar permanentment per fer-nos un currículum. Nosaltres som una peça d'aquesta màquina general de mobilització que es confon amb la vida. I aquesta peça som cadascun de nosaltres, el ciutadà. El ciutadà és la peça de la màquina de mobilització democràtica. El resultat d'aquesta mobilització que cadascun de nosaltres intentant sobreviure és aquest món, aquesta identitat òbvia i esclatant. Òbvia perquè la consigna de triomfat és això és la vida. I esclatada perquè la realitat som molt des d'aquesta mateixa de fet, la mobilització global, que inclou l'explotació del país, però la mobilització global el que fa és subjectar-se i alhora ens abandona. I com més ens abandona, més ens subjecta. Sobre aquesta paradoxa es construeix el nostre món. Podríem dir que la fàbrica de construcció és un model sionista. El que feia era un segrest molt clar. Segrestava el cos durant un temps que no era treball. Avui dia podríem dir que el segrest de les nostres vides funciona mitjançant una proclama que seria ets lliure de fer amb la teva vida el que vulguis. Ets lliure de fer amb la teva vida el que vulguis. Aquí comença el segrest per a nosaltres. El segrest de la fàbrica no hi havia, però hi ha un impuls, hi ha un impuls a la cultura democràtica i té que veure amb això. Què ens diu la propietat de nosaltres? Ens diu que si vols fer teva la llibertat has d'acceptar quin és el teu propi. I no s'està parlant que es troba el discurs de l'autoajuda, es troba i coincideix amb el discurs del propi capital, del management, es troba clarament. De veure, però dins dolor. No t'enganyis, la bona religió implica adaptació, pensa positivament, etc. La conseqüència més immediata d'aquesta mobilització, d'aquest permanentment intentar no caure fora, és això, estar mobilitzats, és no caure fora.